Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa más de Hablemos de Historia. Aquí me acompaña mi amigo y colega Adonai Madrigal. Muchísimas gracias, Pablo, y buenas noches, amigas y amigos. Un gran placer tenerlos nuevamente con nosotros acá en este programa que ya se ha vuelto parte de nuestro quehacer y que lo disfrutamos muchísimo, la Así verdad. es, así es. No, y ya este es el episodio número 13, Adonai. 13. 13. Y Ah, casi que ya casi llevamos una temporada. Pues creo que la temporada anda como en 20 capítulos por ahí. Es correcto, sí. No, pero de verdad que estamos muy agradecidos más bien con la audiencia. La gente ha tomado bastante bien este programa y de verdad que se lo agradecemos. Los comentarios que nos llegan son muy positivos. Y no, la idea es seguir haciendo programas y como decía un día de estos Adonai, pues la idea también es salir a los distritos, salir a diferentes lugares, tal vez a partir ya del próximo año, para hacer el programa un poco diferente y no solo para eso, sino también para compartir con la gente y que sea la gente la que nos cuente la historia. En el programa de hoy queremos abordar un poco de la historia de la guerra del 48, algunas causas que se dieron para que se diera esa efervescencia a nivel nacional y que llevara a lo que fue esta guerra civil y ya el resultado que al final de cuentas terminó en una buena república. Destacar un poco, Pablo, amigas y amigos, también lo que sucedió en Palmares. Y lo que sucedió en Palmares. Si bien es cierto, en Palmares, digamos, no fue por un asunto de qué, de suerte, por un asunto quizás no de suerte, sino tal vez providencia, uno de los focos importantes del conflicto. Por supuesto que Palmares también aportó cosas interesantes que hoy quisiéramos poder comentar con ustedes, porque fue una tragedia que llenó de luto a Costa Rica con sus 2000 o más muertos. Y esa tragedia llegó a todos los rincones de Costa Rica y bueno, de diferentes formas, ¿verdad? Pero bien, empecemos tal vez, creo que Costa Rica a inicios del siglo pasado ya se le notaba, digamos, una cierta efervescencia, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Porque ya venía lo de los Tinoco, ¿verdad? Con la dictadura, venía, digamos, como un sentir del costarricense que no le agradaba la parte política o cómo se venían dando las cosas. También los derechos de los trabajadores, que en ese entonces uno lee los periódicos antiguos o de la época y ve que habían ciertos grupos que peleaban por sus derechos, y bueno, habían muchos elementos en esos años que al final detonó en esta guerra civil del 48. Sí, tal vez un aspecto muy importante que podemos citar es que por tradición histórica el costarricense ha sido muy tranquilo. Sí. Entonces, si uno se remonta a la colonia, se da cuenta que Costa Rica, por su aislamiento con respecto a la capital del Virreinato de Nueva España, del cual fuimos parte, de ese inmenso virreinato cuya capital estuvo en la Ciudad de México, por su aislamiento con respecto a los grandes centros de población y por la pobreza material de Costa Rica, no por su pobreza natural, porque naturalmente hablando somos un país exageradamente rico, sino que fuimos con respecto a otras naciones cercanas como Panamá colonial, como Nicaragua colonial o como Guatemala o México, pues fuimos la provincia más pobre de ese inmenso imperio colonial que tuvo España en América.
o lo podemos agrandar más con el imperio colonial que tuvieron las potencias ibéricas, España y Portugal en América, para incluir también al Brasil. Entonces eso hizo que el costarricense por idiosincrasia haya sido muy tranquilo. Lo hemos hablado en el pasado, Pablo y amigas y amigos, cuando hicimos referencia a la independencia, cómo nos llegó sin derramamiento de sangre, cómo Costa Rica en 1856 tenía su ejército, pero tuvo que reforzar la convocatoria, la leva, para hacer un ejército más grande, hacerle frente a los filibusteros, que lo hizo de forma muy exitosa. Y allí, digamos que se comenzó un periodo, por así decirlo, de oro para la milicia costarricense, que fue más o menos de 1850 y tantos hasta finales del siglo XIX. Vos antes citaste, Pablo, algo que es muy importante. Ya, digamos, con los Tinoco, quizás con la muy mala experiencia que tuvo Costa Rica con los Tinoco, acordemos que el dictador, el general Tinoco, desde luego que era militar, como su título bien lo indica, vino a desprestigiar todavía más la figura del ejército costarricense. Era un ejército de capa caída en el 48, tal vez no era tan influyente como fue años atrás, sin embargo todavía existía, era una institución que todavía existía. Entonces vamos a hablar un poco también acerca de eso, cómo era en el 48. Sería bueno también tocar la guerra de Coto, que fue en los 20. La guerra del Coto, que fue hace 100 años, en febrero de 1921, cuando por un asunto de límites Costa Rica y Panamá se enfrentaron. Acordemos que fue hasta la administración del doctor Calderón Guardia, con el tratado de Chandy Montero-Ferrand-Hine, que se quedó establecido el límite que actualmente tenemos. Antes de eso, el límite no estaba del todo claro. Había unas zonas en litigio. Tomemos en cuenta que incluso un siglo antes a esa guerra de 1921, la Gran Colombia, donde era parte de Panamá, se había apoderado de la provincia de Bocas del Toro, que era parte integral de Costa Rica y la República Federal Centroamericana, por ese asunto de lejanía y por ese asunto de las guerras intestinas que tenían que apagar por todas partes, no ayudó a Costa Rica a defender la integridad territorial, que fue una de las razones por las cuales Costa Rica terminó saliéndose de la República Federal Centroamericana, bueno, una de las tantas razones. Pero en fin, entonces fue la zona de conflicto, y en 1921 las tropas costarricenses cruzaron la malfrontera establecida, y eso dio inicio a un conflicto que militarmente, si se suman las muertes, uno podría pensar que lo ganó Panamá. O sea, Costa Rica aportó la mayor parte de los cerca de 50 muertos que tuvo esa guerra en 1921. Sí, de hecho. Pero diplomáticamente Costa Rica terminó ganando la guerra. O sea, Costa Rica obtuvo lo que se propuso al cruzar sus tropas la frontera, que, como te digo, no estaba del todo bien delimitada. Sí, sin embargo, bueno, yo de lo que he leído más bien y he escuchado, que esa guerra se perdió, o Costa Rica la perdió, ¿verdad? Pero eso es un detalle importante, digamos, la cantidad Sí, vamos a ver, Costa Rica avanzó mucho en el territorio panameño y terminó retrocediendo, pero al final de cuentas los objetivos básicos que se había establecido Costa Rica los obtuvo, digamos, en esa guerra, que por la intervención también de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos ya tenían intereses en Panamá por el asunto del canal, y entonces ellos, por supuesto que no querían que el país se viera inmerso en una guerra de mayores dimensiones. Entonces actuaron inmediatamente, y Costa Rica de cierta forma salió gananciosa, aunque en una guerra realmente nadie sale ganancioso, no, todos pierden en una guerra. Sí. Eso es indiscutible. Ahora, pero hablando, digamos, en la parte bélica, creo que Costa Rica, esa fue la última vez que hubo una intervención bélica. La última vez que tropas costarricenses participaron,
No fue la última vez que Costa Rica estuvo en guerra, pero recordémonos que hace 70 años, perdón, sí, hace 80 años más bien, después de que el imperio japonés atacara a los Estados Unidos en Pearl Harbor, en Hawái, Costa Rica le declaró la guerra al eje. Durante muchos años se manejó hasta el chiste que Hitler se pasó años buscando Costa Rica en el mapa y no lo encontraba por ninguna parte. Por cierto que un día de estos Giselle Monge nos puso un comentario y me dijo, pregúntele a Donay, que era si Costa Rica había hundido un barco o un submarino nazi en costas, en las costas de aquí de Costa Rica. Vamos a ver. Preciso, si No, francamente, Giselle, muchas gracias sobre todo por la consulta. Les soy sincero, no conozco ese detalle. Lo que sí es cierto es de que hubo un barco en Puerto Limón, el San Pablo, que explotó. Y la explosión de ese barco se le atribuyó a un submarino alemán. Voy a buscar la pregunta exacta para no batirnos. Pero si quieren Sí, entonces como te digo, la explosión de ese barco en Puerto Limón fue una de las grandes noticias y de las trágicas noticias que tuvo Costa Rica en los años 40. El San Pablo era un vapor que me parece que era de la United Fruit Company, donde hubo varios muertos. Porque vean lo que me pone Giselle. Dice, tengo una curiosidad, quiero saber por qué los nazis atacaron Costa Rica desde un submarino y me cuentan que mataron a 17 ticos. Sí, eso que está preguntando Giselle hace referencia al hundimiento del San Pablo en Puerto Limón. Hubo una explosión, realmente no se sabe a ciencia cierta si fue torpedeado el vapor. La cosa es que el vapor explotó y hubo una cantidad de muertos que no puedo precisar en este momento. 17 dice Giselle. Sí, es muy probable que sí, que sea esa la cantidad que dice Giselle. Siempre se le atribuyó a un submarino alemán. También al otro lado en el Pacífico, un barco frente al puerto de Punta Arenas, barco italiano, para evitar que quedara en manos de Costa Rica por el asunto de la guerra y la intervención de los Estados Unidos, el aliado de Costa Rica, el barco fue incendiado y se hundió frente al puerto de Punta Arenas. Pero eso sucedió muy comúnmente en todas las costas de América Latina. Por eso es que se habla de la famosa batalla del Río de la Plata también, donde igualmente los nazis hundieron uno de sus barcos para evitar que cayera en manos de los aliados de los Estados Unidos y demás. O sea, se repitió una y otra vez por todas las costas de América. Los países nuestros aliados a los Estados Unidos o aliados a las potencias que luchaban contra el eje Tokio, Roma, Berlín y los submarinos nazis, principalmente merodeando la zona, tratando de hacer daños a intereses particulares en la región, tal vez tratando de expandir el conflicto y crear diferentes frentes para quizás descargar un poco la gran presión que tenían en los puntos más álgidos donde se estaba combatiendo. Por cierto, un saludo para Giselle Monge, de verdad que muchísimas gracias porque ella nunca se pierde el programa nuestro. Sí, exactamente. Giselle es una gran amiga nuestra y una fiel seguidora de este programa. Pero sí, entonces este acontecimiento que citábamos antes, el hundimiento de este barco, fue lo que provocó, fue una de las causas que terminaron generando gran polémica en Costa Rica en esos años. Y podemos decir también algo muy importante: al entrar Costa Rica a la guerra, o sea, Costa Rica le declaró la guerra a Alemania y a sus aliados Japón e Italia antes que los Estados Unidos, que eso es un dato muy curioso. Le declara la guerra
e inmediatamente se toman medidas. ¿Cuáles fueron las medidas? Por supuesto que no teníamos un ejército como para mandar tropas a Europa, cosa que sí hicieron otros países de América Latina, como el caso de Brasil. Costa Rica lo que hizo fue tomar a todos los que eran ciudadanos alemanes o de origen alemán, a todos los que eran ciudadanos de origen italiano o italianos radicados en Costa Rica y súbditos japoneses que quizás los habían acá, y meterlos en campos de concentración. Claro, campos de concentración, entre comillas, no algo tan terrible como lo que sucedió en Europa, pero sí encerrarlos. Estaba escuchando que la familia Lehmann inclusive la deportaron, la extraditaron a Estados Unidos. Sí, por supuesto que sí, claro. Y es más, el campo de concentración o el campo donde los tenían arrestados estaba precisamente en San José, en Avenida San Martín, la Avenida 10, al costado del edificio municipal de San José. Lo más triste, ahí es donde está actualmente el mercado de mayoreo. Sí, lo más triste, Donay, es que, o sea, no solo no les bastó con tenerlos de prisioneros, sino que hasta les quitaron sus bienes. O sea, ya no tenían derecho ni siquiera a su casa. No, y fue, digamos, fue algo también más allá incluso, porque algunos historiadores recuerdan cómo, vamos a ver, en medio de toda esa vorágine, el gobierno aliado con los comunistas, lo que se conoció como el calderocomunismo en aquella época, entonces habían casi que brigadas de choque en las calles, entonces muchos negocios fueron saqueados. Alguna gente recuerda cómo los negocios de estos italianos, de alemanes principalmente, porque insisto, aquí no creo que hubiesen muchos japoneses, si es que habían japoneses, y también de españoles. Acordemos que en España del 36 al 39 hubo una terrible guerra civil que la terminaron ganando los nacionalistas de Franco. Entonces muchos negocios de españoles considerados de cierta forma aliados, aunque no participaron en la guerra, España se mantuvo neutral, fueron saqueados, y en una época en que Costa Rica vivió una enorme carestía y una enorme crisis económica producto de la guerra, cuando se cortaron las exportaciones a Europa y en buena medida a los Estados Unidos, porque ¿quién va a estar pensando en tomar café en medio de un conflicto? La gente está pensando, los países están pensando básicamente en alimentar su industria bélica, no en cosas básicamente de confort. Claro. Entonces algunos denunciaban que estos negocios eran saqueados y los alimentos eran tirados en la calle, los sacos de harina los tiraban en las calles de San José quedaban blancas como si hubiese caído una nevada. Entonces todo eso fue parte de la gran tragedia que vivió Costa Rica previo al 48. Eso hizo que un muchacho en aquel entonces desconocido, un empresario agrícola que tenía una finca en San Cristóbal Sur de Desamparados, pagara un espacio en la radio y se echara un discurso en contra del gobierno, y ahí fue arrestado y fue enviado al exilio. Estamos hablando de Figueres. Estamos hablando de don Pepe Figueres, exactamente, que por cierto, las últimas palabras que dijo antes de que lo arrestaran fue: lo que este gobierno tiene que hacer es irse para la casa, y ahí lo echaron del país. Entonces pasó por El Salvador y después posteriormente estuvo en México y no sé si en alguna otra parte más. Y ahí comenzó a gestarse lo que fue la Legión Caribe, que fue, digamos, uno de los grandes elementos que tuvo accionar durante la Guerra Civil de 1948. Pero fue, insistimos, un periodo sumamente convulso de la historia costarricense. Y la historia nos dice que prácticamente no hay una década, o no pasa una década, o no pasa ni siquiera un quinquenio sin que no haya algún conflicto o no haya algo destacable en la historia, no solamente de un continente o del mundo, sino de un país o una comunidad. Pero hay algunas décadas que quedan marcadas en la historia, y esa década estuvo muy marcada en la historia costarricense. De hecho, esa década se hablaba mucho de fraudes electorales.
Es correcto, sí. Inclusive hasta la década anterior, los años 30 también se hablaba mucho de fraude electoral, y los 40, bueno, y fue una cosa seria, ¿verdad? Sí, el gran detonante de la Guerra Civil de 1948 fueron las elecciones de febrero de ese año, que fueron anuladas por el Congreso. Y hacia eso vamos. Básicamente podemos resumirlo de esta forma. En 1940 fue electo presidente de la República el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, que ganó la presidencia con una votación realmente impresionante, fueron como el 90% de los votos. Al doctor Calderón Guardia siempre lo recordaremos como el gran reformador social de Costa Rica. Fue el primer presidente de la República que rompió con el tradicional liberalismo político, y en su propio discurso de toma del poder el 8 de mayo de 1940 dijo que su gobierno se guiaría por la ideología social cristiana. Y a él hay que reconocerle su enorme obra, bueno, a él y a su visión política, además, que lo llevó a hacer una alianza estratégica muy importante con comunistas y con la Iglesia Católica. Cualquiera puede pensar, qué extraño, o sea, cómo los comunistas y católicos se ponían de acuerdo para formar parte de un gobierno. Pero acordemos que estábamos en 1940, estábamos en el segundo año de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos e Inglaterra estaban aliadas con la Unión Soviética. Entonces uno puede decir que todo ese tipo de alianzas estaban, de cierta forma, estaban normalizadas por la situación bélica mundial. Entonces esa visión estratégica que logró crear esa alianza tan interesante y tan particular hizo que salieran adelante proyectos muy importantes para Costa Rica: el Código de Trabajo, el capítulo de garantías sociales de la Constitución Política, que se creó la Caja Costarricense del Seguro Social, la Universidad de Costa Rica. En fin, son cosas que realmente uno tiene que reconocérselas a la figura del doctor Calderón Guardia, a la figura de don Manuel Mora Valverde, que era el secretario general del Partido Comunista de Costa Rica, y por supuesto que la figura de Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, que era el jefe de la Iglesia Católica. Qué interesante, ¿verdad? Porque fue a partir de ahí, antes los gobiernos más bien eran muy tirados a lo liberal, ¿verdad? Y era muy pensado, digamos, dejar hacer, dejar pasar. Sí. Ellas básicamente se controlaban que la economía funcionara, y básicamente mantenían el orden político a través del ejército y las fuerzas policiales, y ya el resto no les importaba. Sí, y siempre, digamos, con intereses tirados más bien como a los burgueses o los empresarios, ¿verdad? Es que la tesis era de que si los ricos amasaban fortuna, podían crear fuentes de trabajo, y entonces era como ese tipo de mentalidad. Pero sin embargo, yo leyendo periódicos de esa época, los trabajadores, o siempre, digamos, había alguna columna o algo que decía que los trabajadores ya estaban cansados, y le decían a los presidentes de los años 30 y 20 que ya estaban cansados de las injusticias laborales que había. No, desde mucho antes. Tal vez si remontamos un poco más la historia hacia atrás, nos damos cuenta que el Partido Comunista en Costa Rica se fundó en 1931, que por cierto uno de los fundadores de ese Partido Comunista de Costa Rica fue Rómulo Betancourt, que fue presidente de Venezuela. Rómulo Betancourt después fue cambiando su pensamiento político desde el comunismo hacia la socialdemocracia, y fue uno de los grandes amigos que tuvo Costa Rica como gobernante de Venezuela. Estuvo casado con una costarricense, doña Carmen Valverde, que es un dato interesante que destaquemos aquí, una costarricense que fue primera ama de Venezuela. La hija de don Rómulo y doña Carmen Valverde, que en este momento, Virginia Valverde, perdón, la hija de don Rómulo y de doña Carmen Valverde, Virginia Betancourt Valverde,
también es un personaje muy importante en la historia de Venezuela. Me parece que ella todavía vive y es un personaje muy importante porque fue la creadora del Sistema Nacional de Bibliotecas de Venezuela, una destacada intelectual venezolana y un nieto de don Rómulo y de doña Carmen Valverde. Es un destacado músico y compositor venezolano. Ese sí no recuerdo el nombre en este momento. Que podemos hablar entonces de dos épocas en Costa Rica. Una donde se marcó por la tendencia liberal y la opresión a los empleados, que era más o menos lo que se hablaba mucho en prensa, y eso fue antes de los años 40, y después de los años 40... Bueno, vamos a ver, tal vez hablar de opresión, no sé si será la palabra correcta. Lo que sí es cierto es que el Estado se interesaba poco, más allá de que la economía más o menos funcionara, y entonces tal vez no podría hablar exactamente de opresión, pero digamos que sí no le interesaba mucho la parte social. En 1931 se fundó el Partido Comunista, eso fue 17 años antes de la Guerra Civil. En los años 20 se había fundado el Partido Reformista del general y sacerdote Jorge Bolio, que ya tenía ideas socialcristianas. Recordemos que el padre Bolio, o general Bolio, se le llama indistintamente en la historia nacional, estudió en Lovaina, en la misma universidad donde estudió posteriormente medicina el doctor Calderón Guardia, donde también estudió, dicho sea de paso, un palmareño, el doctor Arnoldo Mora Rodríguez, que en una entrevista que hace muchos años que le hicimos, don Arnoldo decía que sí es cierto que el padre Bolio había estudiado, al igual que él, filosofía y teología en Lovaina, pero que no se había doctorado, que él, en cambio, él sí se doctoró. Entonces eso él lo mencionaba como un asunto meramente jocoso, como parte de la conversación que tuvimos ese día. Después de los años 40, ya fue donde se empezaron a dictar las garantías y los derechos hacia los trabajadores. O sea, como yo sigo insistiendo, siempre hay que remontar un poco más hacia atrás. Creo que todos los movimientos estos de obreros comenzaron a mediados de los años 70 del siglo XIX. Pero digamos, esos eran movimientos, pero ya legalmente instituidos fue a partir de los 40. Sí, correcto. Pero digamos, en un resumen cronológico podemos decir que a mediados de los años 70 del siglo XIX, se constituyeron los primeros movimientos obreros en Costa Rica. Fueron más o menos los años en que el Papa León XIII promulgó toda la doctrina social de la Iglesia, que fue precisamente creada con un solo fin, que era contener el avance del comunismo en Europa. Recordemos que el manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx y Federico Engels comienza con una frase extremadamente poética: un fantasma anda suelto por Europa, y ese fantasma es el fantasma del comunismo. Y cuando se refería a un fantasma, se refería a algo que asustaba a la clase explotadora, a la clase capitalista. En una Europa donde las jornadas laborales eran de 16 horas, donde ancianos, niños trabajaban en fábricas de manera insalubre. Entonces efectivamente uno puede explicar cómo surgió todo esto, ante toda esa injusticia. Por eso incluso algunos grandes intelectuales, de derecha aquí vamos a hacer un paréntesis porque no me acuerdo el nombre, Carlos Alberto Montaner, incluso, contame que incluso grandes intelectuales de derecha como el cubano Carlos Alberto Montaner, que todos conocemos como un reconocido anticomunista, él siempre ha manifestado que ante la figura de Marx hay que quitarse el sombrero, porque Marx valientemente se opuso a toda esa salvaje explotación que sufría la clase trabajadora. Porque, seamos francos, amigos y amigas, y Pablo, si no fuera por las luchas sindicales, si no fuera por las luchas de los gremios, si no fuera por las luchas de los trabajadores, ¿vos crees o nosotros creeríamos que las clases empresariales le darían ese tipo de prerrogativas que hoy las vemos como normales a las clases trabajadoras? Citemos solamente un ejemplo: cuando se estableció en Costa Rica el aguinaldo,
algunos medios de comunicación, que por supuesto no vamos a decir el nombre, pero que yo creo que todo el mundo los conoce o sabe quiénes fueron, se opusieron tremendamente a esa legislación, diciendo que era de corte comunista y que iba a arruinar a la clase empresarial de Costa Rica. Y resulta ser que han pasado 70 años desde eso y la clase empresarial más bien creció más porque los trabajadores se vieron más motivados para trabajar. Sí, claro. Esa parte, digamos que obviamente para nuestra historia patria es sumamente interesante e importante. Volvamos a los 40s. Teníamos aún una figura de Pepe Figueres exiliado. Tuvimos digamos que problemática a nivel electoral. Sí, el hundimiento del San Pablo fue a principios de julio, me parece que fue el 4 de julio de 1942. Don Pepe fue exiliado inmediatamente después de ese acontecimiento que nos citaba anteriormente en la pregunta de Giselle Monge, exactamente. En el 42. En el 42. En el 44, todavía estando en el exilio, uno de los partidos políticos lo puso a encabezar la provincia de San José y fue electo diputado, don Pepe. Entonces él pudo regresar a Costa Rica en el 44. Y a partir de ese momento ya él estuvo en Costa Rica y se fue gestando lo que terminó sucediendo en el 48. En el 44, en las elecciones en que fue electo don Pepe, ese mismo día fue electo presidente el licenciado Teodoro Picado Michalski, que era parte del gobierno, o fue parte integrante del gobierno del doctor Calderón Guardia. Fue lo que se conoce como el régimen de los 8 años. Y en ese régimen de los 8 años, pues se creó toda esa legislación social que es tan importante para Costa Rica, pero ya había acabado la guerra en 1945, entonces ya no se veía bien la alianza entre el gobierno y los comunistas, ¿no? Había comenzado la Guerra Fría. Un paréntesis, nada más como para mostrar una foto ahí de don Teodoro, bueno, hay una foto de Teodoro, y la otra foto es de una visita que hizo a Palmares. Don Teodoro Picado Michalski, nacido en Cartago, de madre de origen polaco, por cierto, en una visita que hizo a Palmares, es correcto, y ahí en esa fotografía lo vemos junto a don Mario Urpí, el abuelo de Giselle Monge, es correcto, y lo vemos también junto con el padre Yunori, y lo vemos también junto con don Joaquín L. Sancho y Sixto Rodríguez. Es correcto, sí. También, sí. Estaba ahí con toda y con Macho Pacheco, que fue diputado de 1940 a 1944, Máximo Pacheco. Exacto. Ese es uno de los diputados poco conocidos de la historia de Palmares. Una muy bonita fotografía y recuerdo es toda una herencia ya para es correcto, sí. No sabemos dónde fue tomada la fotografía. Parece como una iglesia, a mí me parece como la parte del frente de la iglesia. Pero bueno, continuemos ahí con en el 44 entonces fue electo presidente Teodoro Picado Michalski, ya de la oposición al calderonismo se hablaba de fraude y llegaron las elecciones de 1948. La oposición se puso de acuerdo, tuvieron como candidato a don Otilio Ulate Blanco. Por su parte, el oficialismo llevó como candidato a la presidencia nuevamente al doctor Calderón Guardia. Las elecciones fueron en febrero. Las elecciones fueron ganadas por don Otilio Ulate. Sin embargo, un mes después, el Congreso, donde la mayoría de diputados pertenecían al calderonismo y al comunismo, decidieron anular la elección presidencial, pero a su vez mantuvieron la elección de diputados que sí les habían ganado los calderocomunistas, y eso fue lo que desató que el conflicto conocido como Guerra Civil de 1948 a partir del 12 de marzo. Ok, vamos a ver, aquí tenemos dos elementos que sería interesante hablarlos o analizarlos, que es, tenemos un gobierno,
tenemos un país que todavía tiene ejército, ¿verdad? Supuestamente. Tenemos un gobierno que todavía tiene poder o ejerce un poder sobre el ejército. Correcto. Pero por otro lado tenemos a un diputado que es, don Pepe, que en ese momento era diputado. Pero no asumió. Ok, no asumió. Sí, no asumió la diputación. No se le permitió asumir la diputación. Ok, pero tenemos, digamos, a esta figura de don Pepe que comenzaba a gestarse su figura política. Realmente su figura política legendaria comenzó a gestarse con el discurso después del hundimiento del vapor San Pablo en julio de 1942. Antes de eso, prácticamente era un desconocido. Sí, pero ¿cómo hizo entonces este joven, que era todo un desconocido, que gracias a la radio que se dio a conocer, pero cómo hizo para organizar esta guerrilla, ¿verdad? Ok, hacia eso vamos. Primero que todo, era un hombre extremadamente audaz e inteligente. Eso hay que reconocerse. Aquí estamos hablando, digamos, en términos de que todos los hombres tienen cosas buenas y todos los hombres tienen cosas malas. Por eso es de que hay que tomarlo. Vamos a ver, desde el punto de vista de la historia tampoco podemos hablar exactamente buenos y malos, son simplemente seres humanos. Sí, Nada de lo que es humano nos es ajeno, decía Federico Nietzsche, el filósofo alemán. Hay que reconocer que don Pepe era un tipo extremadamente audaz y extremadamente inteligente. Audaz porque fue el todo por el todo. Una guerra civil en el 48 donde él decía, si pierdo esta guerra civil, puede ser que termine muerto, puede ser que termine sin mi capital y puede ser que hasta aquí llegó mi historia. Sin embargo, la historia de los audaces, tal vez como cuando Julio César junto con sus legiones llegó ante el río Rubicón, que era ese riachuelo al norte de Italia donde el Senado romano o las leyes romanas habían establecido que quien lo cruzara con sus legiones le declaraba la guerra al Senado, por tanto iniciaba la guerra civil. Que César llegó en marzo del año 49, enero del año 49 a.C. y pasó toda la noche, se supone que meditando si lo cruzaba o no lo cruzaba, aunque ya tenía la decisión de cruzarlo. Al día siguiente lo cruzó y logró básicamente sus objetivos. Don Pepe cruzó el Rubicón en 1948 porque fue el todo por el todo, pero él ya había comenzado a trabajar eso desde mucho antes. En el 42, cuando él va al exilio a El Salvador y a México, hace contacto con algunos líderes anticomunistas de la región, algunos gobernantes anticomunistas de la región, y logra organizar lo que se conoce como la Legión del Caribe, y esa Legión del Caribe donde estaban donde habían personajes con formación militar, con experiencia además en conflictos bélicos, tanto de Centroamérica como de las islas caribeñas. Por supuesto que junto con un buen grupo de costarricenses fueron los que fueron a combatir a ese ejército costarricense, que ya era un ejército de capa caída, y era un ejército además desmoralizado para combatir. Por eso es de que únicamente hubo una sola unidad que dio de verdad lucha a ese ejército que formó Figueres en el 48. Que hay algo interesante que estás diciendo, que es que entonces la guerrilla, digámoslo así, que en realidad no tenía un ejército, era una guerrilla. Eran hombres tanto ticos, pero también extranjeros. Sí, por supuesto que sí, claro, por supuesto, ahí habían nicaragüenses, habían dominicanos, habían guatemaltecos, hondureños, en fin, era la Legión Caribe. Eran personajes de varias partes del Caribe, de Mare Nostrum, de Mediterráneo nuestro, y
pero también en las filas del ejército costarricense habían, o también en las filas del calderocomunismo habían también otros centroamericanos, habían nicaragüenses y de otras nacionalidades, que eran sobre todo gente que trabajaba en las zonas bananeras, porque acordémonos que en el 48 el enfrentamiento principal se dio, o los enfrentamientos principales se dieron no entre el ejército de Costa Rica y ese ejército que había formado don Pepe o ese grupo de milicianos o guerrilleros, sino fue entre los milicianos comunistas de las bananeras, peores bananeros, armados, dirigidos por militares, tal vez no profesionales, pero sí con experiencia militar en los conflictos de Centroamérica, que se enfrentaron al grupo organizado por Figueres. ¿Y qué pasó con el ejército de Costa Rica? El ejército de Costa Rica estaba de capa caída, únicamente tenía una unidad operativa y esa unidad operativa fue destruida a principios de la guerra. O sea, ya era un ejército que como tal estaba prácticamente... Sí, puede decir que no teníamos ejército, entonces. Pues sí había un ejército, pero ya era un ejército que estaba no a punto de desaparecer, porque si no hubiera sido por la decisión histórica de diciembre de 1948, hoy día todavía tendríamos ejército. Pero tal vez Pero en ese momento era un ejército... como de adorno para los gobernantes. Como te digo, dentro de la cultura civilista costarricense, el ejército nunca fue realmente importante. El ejército únicamente fue importante en Costa Rica en 1856 y después hubo un periodo donde los generales, los coroneles Blanco y Salazar fueron los poderes detrás del trono, y después durante los 12 años de gobierno del general Tomás Guardia Gutiérrez y los posteriores años de los generales Próspero Fernández y Bernardo Soto. Más allá de 1889, el ejército costarricense fue de capa caída y me parece que el general Tinoco lo terminó de destruir toda su reputación. Eso, bueno, y con la guerra del 21, ¿verdad? También. Sí, por supuesto. Pero, y hablemos propiamente de Palmares. En esa época, ¿qué pasó en Palmares? Porque yo he escuchado muchas historias que hablan los viejos, ¿verdad? Pero, sí. Pero vamos a ver, como te digo, Palmares no fue un foco de combates. Nuestros vecinos de San Ramón, allí se constituyó uno de los frentes importantes. La razón muy sencilla, era la tierra no solamente donde nació Figueres, pero era la tierra donde vivía don Chico Orlich, amigo personal de don Pepe, el mejor amigo que tenía don Pepe. Allí digamos, el conflicto sí fue un poco más agudo. De hecho, hay una historia, mi familia, de parte de mi mamá, si bien es cierto, por parte de los Rojas son palmareños, por parte de los Ledesma son ramonenses. Mamá, cuando estalló la guerra civil, tenía 17 años. Ellos recuerdan en la casa ver un avión caer incendiado a lo lejos. Mamá siempre nos contaba esa historia, y eso fue por La Paz de San Ramón, por donde tenía las fincas don Chico Orlich. Entonces, bueno, nos da una idea de que en San Ramón hubo mayor efervescencia que la que hubo en Palmares. A mí siempre, Pablo y amigas y amigos, me provocó mucho interés preguntarle entre las personas de mayor edad qué sucedía en Palmares. Mi papá en ese momento tenía 23 años, mi mamá tenía 17 años. Mi mamá cuando solo vivía en Palmares, vivía en San Ramón, papá sí vivía en Palmares. Papá diciendo en Palmares, sí, escuchábamos en la radio lo que estaba sucediendo, o se escuchaba en la radio donde habían aparatos, y en Palmares había mucho temor, pero aquí no hubo combates. Eso es lo que me decía mi papá. Alguna otra persona sí me comentó que hubo un pequeño combate, un cruce de disparos, donde unos se atrincheraron en los jardines nortes de la iglesia y otros se atrincheraron más o menos donde actualmente está la municipalidad. Allí estaba la gasolinera de la familia Vázquez. Entonces hubo un cruce de disparos que pudo haber terminado en una tragedia mayor si uno de los proyectiles hubiese impactado los bidones o los tanques donde almacenaban el combustible. En fin, pero aparte de eso, recuerdo también doña Tina Gómez,
doña Tina Gómez, la mamá de mis amigas Olguita Sancho y Teresita Sancho, que por cierto un gran saludo para ellas. Ella me contaba que, siendo muy pequeña, ellas recuerdan, porque vivían acá en el centro de Palmares, más o menos 150 al sur del templo parroquial. O sea, que la gente se encerraba en las casas por temor. Desde luego que en las noches la policía patrullaba, había un estado de toque de queda. También otra de las historias que me han contado muy interesantes fue que algunos reconocidos dirigentes de la oposición al oficialismo, como don Víctor Julio Monge, el papá de Giselle Monge Urpí, que fue electo diputado suplente en las elecciones de a partir de 1949 fue diputado, tuvo que esconderse, refugiarse actualmente en lo que es la Reserva Madre Verde, porque fue perseguido. Que en las cárceles fueron encerrados algunos miembros de la oposición, y por supuesto que después de que terminó la guerra civil vinieron las represalias, entonces más bien los que fueron carceleros se convirtieron en los que fueron encarcelados, y en fin. Pero realmente, más allá de eso, que por sí es algo realmente trágico porque creó un ambiente o una atmósfera muy enrarecida en Palmares, yo no he encontrado por ninguna parte que en Palmares hayan habido víctimas mortales. No, víctimas mortales, creo que no. Sí escuché que hubo un conflicto en Buenos Aires, allá por donde vivía Joaquín el Sancho. Sí escuché que había un conflicto. También de parte de mi padre, él cuando ya tenía 15 años, en el 48, él me decía que era muy común en esa época, precisamente el 48, que llegaran, ya que como ellos eran una familia de campesinos y no estaban metidos en ningún bando, se daba mucho que llegaban a robarse las gallinas. Llegaban a robarse las gallinas, se escuchaban disparos en las noches. No se escuchaba, digamos, de que estuvieran matando gente, pero sí se escuchaba como para atemorizar probablemente, sí, a la gente. Entonces, eso sí se escuchaba, y que llegaban, se robaban los chanchos, las gallinas, los animales, digamos, que habían ahí cerca domésticos, llegaban y se los robaban. Y que eso era algo muy común entre todos los vecinos, que llegaban estos guerrilleros, que a veces no se sabía de cuál bando eran, pero llegaban a robarse las cosas. Algo que es muy importante, es el único documento que yo conozco que alguien haya escrito sobre los sucesos del 48 en Palmares, está en un libro de la editorial Costa Rica que se llama Niños del 48 hablan, o Los Niños del 48 hablan, que son relatos de los que vivieron su infancia en ese periodo. Uno de los relatos lo escribe el profesor don Benito Rojas Sancho, un nieto de don Joaquín L. Sancho, y él cuenta qué sucedió, o por lo menos lo que él recuerda que se vivió en Buenos Aires precisamente en los años de la Guerra Civil. Me parece que también Mercedes Sancho, que creo que es nieta de don Joaquín, ella también en el libro que escribió, que se llama La Casa del Alto. Sí, creo que es La Casa del Alto. Si estoy errado, por favor me corrigen. Que es un libro realmente extraordinario también. Ella relata un poquito lo que sucedió en esa época. Don Joaquín era un destacado dirigente del calderonismo en Palmares, y entonces sufrió represalias después de la Guerra Civil. Interesante sería entrevistar a don Juven Sancho, a ver si él tiene alguna anécdota o recuerdos de esa época. Es muy probable que los tenga, por la edad de don Juven ya que tiene 100 años. Tiene más de 100 años. Y imagínense nada más, qué increíble, sí. Pero en fin, es algo, digamos, que todavía uno puede pensar que hubo palmareños que en aquel momento tenían 10, 12 años y que
o incluso hasta un poco más, y cuya memoria esté todavía bastante fresca o bastante lúcida, y que sean familiares nuestros, como para sacar un poquito de tiempo y decirles, vengan para grabarlos y cuéntenme un poquito lo que sucedió en Palmares en el 48. Sería algo interesantísimo, porque ahí tenemos una beta en la historia de Palmares que nos permitiría pasar hablando no una hora u hora y 15 minutos, creo que más o menos dura este programa, sino nos permitiría pasar hablando probablemente durante muchos días. Es correcto. Bien, hemos hablado un poco de la guerra, las causas que dieron esa guerra civil, también un poquito resumido lo que sucedió en Palmares. Ahora, ya para ir cerrando el programa, hablemos de ya cuando se logró esta nueva república, esta nueva constitución, y con ello lo que fue el final. Ok, la guerra fue muy breve. La guerra duró 6 semanas. A pesar de ser tan breve, fue una guerra bastante trágica. Provocó, todavía los historiadores no se ponen de acuerdo en la cantidad exacta de muertos, pero se calcula que no bajaron de 2000 las víctimas, lo cual en una Costa Rica que tenía menos de medio millón de habitantes nos da una idea de la inmensa tragedia que significó para el país. Se estableció un gobierno provisional que fue encabezado por el ingeniero Santo León Herrera, que en muy pocos días entregó su poder a una junta fundadora, a un gobierno de facto, que fue la junta fundadora de la Segunda República, que estuvo presidida precisamente por José Figueres Ferrer. Se había convertido en muy pocos años en el líder triunfante de un proceso cívico y militar. Esa junta fundadora estuvo en el poder durante 18 meses, aunque originalmente se pensaba que se pensó que iba a estar 24 meses, pero eso estaba también sujeto a la constitución o al proceso constituyente que se convocó, donde la junta fundadora perdió. Realmente los que ganaron las elecciones constituyentes del 48 fueron los grupos conservadores en torno, no a los que habían sido derrotados en la guerra, sino en torno a Otilio Ulate. Pero hay algo muy importante en esto, amigas y amigos, y Pablo, y yo creo que también eso hay que reconocérselo a Figueres. Figueres pudo haberse convertido en dictador de Costa Rica al estilo Francisco Franco. Tenía el poder militar, tenía probablemente el respaldo de los Estados Unidos y tenía el respaldo suficiente en las calles para haberse quedado en el poder hasta que se murió, hasta 1990. Sin embargo, él fue derrotado en las elecciones y en lugar de, bueno, tal vez en su casa se hizo la pataleta, pero él entregó el poder. Ya lo habían pactado, entregar el poder de todos modos a Otilio Ulate. Sin embargo, después ya fundó un partido y participó en 1953 en unas elecciones y fue electo presidente. Al final de su periodo, la oposición ganó las elecciones e igualmente le entregó el poder. Y siempre fue un demócrata con sus virtudes y defectos, pero eso no se lo podemos odiar. No fue un Fidel Castro, por ejemplo, que llegó al poder con la idea de sentar Cuba, y ahí los vemos 70 años después todavía en el poder y no lo van a soltar jamás. En fin, entonces yo creo que esa es una parte muy importante. Y lo otro que para mí es muy muy interesante es de que él pudo haber cedido a la presión de los grupos de interés que había en Costa Rica, que le dijeron: miren, nosotros lo vamos a apoyar a usted siempre y cuando usted elimine el código de trabajo y siempre y cuando elimine las garantías sociales. Y él dijo: no, señores, eso está bien, y ahí se quedó. Más bien nos fortaleció. Eso es parte de las grandes cosas hermosas que ha tenido la historia costarricense. Por supuesto que también tuvo sus cosas feas. El doctor Calderón Guardia en el exilio, muchos costarricenses en el exilio, incluyendo Carmen Lira. Por supuesto que también hubo persecución a calderonistas. Pero me parece que en medio de toda esa tragedia, tal vez no fue algo
vamos a ver, es que tal vez no es la palabra correcta, porque uno podría tratar de minimizar el asunto, y cuando se refiere al dolor humano uno no tiene que ser, digamos, tan, tan superficial, porque el dolor es el dolor y punto. Uno tiene que entender que es muy difícil que uno tenga que irse a vivir fuera del país, exiliado, y que muera en el exilio, o que pierda sus bienes materiales, en fin, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Pero digamos que pudo haber sido peor todavía. Vemos que en Costa Rica hubo un cierto acomodo más o menos civilizado, tanto así que en muy pocos años nuevamente el doctor Calderón Guardia pudo retornar a Costa Rica, muchos de los que se fueron al exilio pudieron retornar a Costa Rica, y el país se normalizó, entre comillas, relativamente en muy pocos años. Y digo entre comillas porque todavía hasta hace 30 años uno de los grandes temas de las campañas políticas en Costa Rica era el 48. Hoy día, por supuesto que ya después de tantos años ya no ha pasado eso, pero antes, Pablo, mencionaste que se robaban cerdos y gallinas. Imagínate que si hubo familias que durante 40, 50, 60 años vivieron molestas porque les habían robado una gallina o un cerdo, ¿qué podía sentir una familia, o qué puede sentir una familia que le hayan matado a un hijo? Entonces por eso es que yo sigo insistiendo en que las guerras son una tragedia. No importa que tengan un muerto, no importa que lo que tengan sea un herido de un codo, toda guerra es una tragedia. Y una de las grandes decisiones que se tomaron en el 48 fue la disolución del ejército. Algunos dicen que la idea no fue propiamente de Figueres, que fue más bien del que fue su ministro de seguridad en la junta fundadora, del coronel Cardona. Pero independientemente de quién ha sido la idea, si de Cardona o de Figueres, lo cierto es que el que tenía el poder para decir sí o no era Figueres. Y él decidió, o instó a sus compañeros de la junta fundadora, que lo más sabio era abolir el ejército costarricense, cosa que se hizo el 1 de diciembre de 1948. Simbólicamente se derribó un muro en el cuartel Bellavista, que era el principal cuartel del Ejército Nacional en San José. Le fue entregado al Ministerio de Educación para que se convirtiera en un centro de cultura. Hoy día es el Museo Nacional. Esa es la imagen que aparece en el billete de 10.000 colones, por cierto. Es don Pepe dándole un mazazo al muro y el muro cae. Y ahí hay una historia muy... Tal vez se la podemos mostrar. Sí, por supuesto, claro. Y hay una historia muy particular con respecto a eso, porque don Pepe era pequeñito de estatura. De hecho, le decían Pepe Tacones, porque se usaba unos zapatos de plataforma con tacones muy altos para verse más grande. Y la noche previa, la noche del 30 de noviembre de 1948, esa pared que don Pepe derribó de un mazazo, como si fuera una especie de un gigante o un hombre muy atlético, fue ablandada con ácido, de manera tal de que al primer mazazo la pared cayera. O sea, todo fue debidamente planificado. Es decir, era inteligente en todo el sentido de la palabra, desde luego. Imagínate darle un golpe, amigas y amigos, darle un golpe a la pared y que más bien sea uno y que se caiga. No, hubiera sido fatal. Sí. Por eso te digo que fue realmente muy inteligente en ese sentido. Tal vez para rememorar un poco más, decirles que, bueno, aquí no estamos hablando que hayan habido buenos o malos, simplemente fueron costarricenses que por diferentes razones se enfrentaron, que todos fueron grandes costarricenses. Por eso es que el doctor Calderón Guardia es benemérito de la patria, lo mismo que don Manuel Mora Valverde, lo mismo que Monseñor Sanabria, lo mismo que don Pepe, y han sido declarados beneméritos de la patria precisamente porque hicieron grandes servicios a Costa Rica, enfrentados en su época, grandes en la historia por sus obras, y que nos han enseñado muchísimas cosas importantes. Así es, eran verdaderas figuras y fueron verdaderas figuras de la historia de nuestro país. Hay incluso, bueno, y también lo podemos ver en imagen,
en el Centro de Cine Costarricense está el famoso documental que hizo Víctor Ramírez en los años, creo que fue a finales de los 70s o principios de los 80s, donde él invitó a don Pepe y a Manuel Mora, los antagonistas del 48, a reunirse en ¿Quién era el otro? ¿Perdón? Habían tres personas en ese documental. Y la otra persona, ¿quién era? No lo recuerdo. Era un moreno, pero no recuerdo ahorita. Sí, yo no recuerdo quién era el otro, pero esa noche, aparte de don Pepe y Manuel Mora, me parece que también estuvo presente Carlos Luis Fallas, que fue uno de los líderes del comunismo costarricense. Y quién no, antes lo mencioné con Marco Ramírez. O sea, es que esta es la maravilla de este país. O sea, Carmen Lira era una gran comunista. Joaquín Gutiérrez Mayel, el papá de Cocorí, un gran comunista. Adela Ferreto y don Carlos Luis Sáenz, el abuelo Cuentacuentos, eran grandes comunistas. Son nuestros personajes importantísimos de la historia. Era como un comunismo costarricense, un comunismo criollo que era muy particular, exactamente. Sí. En ese documental, Víctor Ramírez reúne a don Pepe y reúne el padre Benjamín Núñez. Fue el otro que está en el documental. Sí, tenés razón. Era el padre Benjamín Núñez. Entonces reúne al padre Benjamín Núñez, que ese más bien no era de la línea del Monseñor Sanabria, era un figuerista. Reúne a don Pepe y reúne a Manuel Mora Valverde en Ochomogo, donde hubo una conversación previa al fin del conflicto, donde se pusieron de acuerdo cómo finiquitar el conflicto bélico, y los reúnen ya años después, o sea, ya siendo ambos, o los tres más bien, ancianos, y los tres conversan de forma muy civilizada, como amigos, o sea, como antagonistas políticos, como amigos. Eso es muy importante. Uno puede ser antagonista político del vecino, o uno puede ser antagonista político de quien sea, pero jamás se tiene que perder la perspectiva de que todos somos costarricenses, que todos pertenecemos a una misma familia nacional y que tenemos que llevarnos bien. Sí, así es. Bueno, ya se nos fue el tiempo, Donay. Y fue un programa bastante enriquecedor, con mucha historia. Y bueno, máxime que estamos celebrando el 1 de diciembre, que fue el día de ayer. Agradecerles. Bueno, tal vez, perdón Pablo que te interrumpa, decir que desde hace muchos años, desde luego que se conmemora el 1 de diciembre como día de la abolición del ejército, pero por primera vez este 2021 es feriado. Es feriado. Es correcto. Y eso es una obra que recientemente fue que se aprobó que fuera un feriado más. Que me parece muy bien. Que me parece muy importante porque sí, realmente Costa Rica fue el primer país del mundo que tomó la sabia decisión de eliminar el ejército. Y voy a permitirme hacer una pequeña acotación con respecto a esto. A veces nos cuesta mucho pensar, amigas y amigos, y Pablo, acerca de la trascendencia o la significación de esto. En algunos escritos que he hecho para mi página Polimatía, porque siempre de alguna u otra forma rememoro la abolición del ejército, he hecho alusión a algunas cosas que me parece que son tal vez lo de menos, tomando en cuenta toda la estrategia que significa esto. Pero pónganse ustedes a pensar, amigas y amigos, cuánto cuesta una bala, cuánto cuesta un uniforme militar, cuánto cuesta un tanque de guerra, cuánto cuesta un jet de combate. Y los ejércitos latinoamericanos generalmente no tienen grandes embarcaciones de combate. ¿Cuánto le cuestan? García Márquez, que hace 35 años García Márquez, en uno de sus famosos discursos dado ante varios líderes mundiales, él decía muy poéticamente que con el gasto militar de las grandes potencias, ya fueran en Estados Unidos o en aquel momento la Unión Soviética, el gasto militar de un día podía significar perfumar de sándalo durante una semana las cataratas del Niágara. Lo decía de forma muy poética, pero claro, él estaba hablando de que, y ya tal vez con cifras más precisas, él decía que cuesta un submarino
de los Estados Unidos un submarino nuclear soviético, se podría alfabetizar África. O sea, son costos exagerados. Los mejores científicos del mundo no están en laboratorios produciendo medicamentos ni produciendo alternativas para la alimentación, no están pensando en la agricultura del futuro, están en este momento fabricando armas. Y eso es una carrera contra la inteligencia. Entonces, hay que decir que efectivamente cuando se piensa en abolir un ejército, cuando se piensa en eliminar la carrera armamentista, se está haciendo completamente sabio y visionario. Eso me parece que es muy importante que recalquemos, y esa civilidad que tiene el pueblo costarricense tenemos que celebrarla por todo lo alto. Así es de que, como decías bien, Pablo, que el 1 de diciembre haya sido declarado un día feriado es realmente trascendental. Claro que sí. Y bien, hasta aquí llega ya este programa de Hablemos de Historia. De verdad que todo un placer haber compartido con ustedes allá en casa. Ojalá que nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales, y ya saben, cualquier tema que quieran abordar, ya nada más nos indican, y ahí estaríamos nosotros con muchísimo gusto investigando y presentando esos temas que ustedes quieren saber. Entonces, muchísimas gracias, buenas noches, y ya bienvenidos a diciembre. Aquí tenemos la decoración navideña. Dicho sea de paso, Pablo fue el que hizo el portal. Por cierto que si nos quieren mandar un tamalito, no nos enojamos, ¿verdad? No. Yo me puedo comer hasta 4 piñas. Sí, ustedes nada más nos dicen dónde recogemos los tamalitos y aquí mismo los abrimos y los preparamos. Exactamente, así es que muchísimas gracias y buenas noches a todos. Gracias, buenas noches.